este mundo que nos son conocidas, pero también lo otro, lo inasible, el acontecer inexplicable, lo que apenas intuimos, como la intimidad y su devenir. Alejado de estéticas y virtualidades y atento a lo que la poesía tiene de acto iniciático, el poeta regresa a la lírica con este libro dedicado al amor con mayúsculas y las estaciones por las que transita este sentimiento, los detalles del cuerpo de la amada, el deseo, los límites de la palabra o las paradojas con las que el amante se enfrenta en su entrega. Sin embargo, no olvida cantar aquello que rodea lo cotidiano y le da sentido, como su veneración a los libros, la música, el silencio necesario para el acto de crear o el placer de la contemplación. Un viaje cuyo desenlace sucede también inexorablemente como sucede la muerte en unos versos, los de la última parte, que van trazando el ocaso, temas universales que el poeta hace suyos, metabolizando lo real para ofrecernos un conjunto armonioso de poesía entreverada con la vida, mineral molido después de convertir la solidez de la roca en sutiles haces de luz. El amor es solitario por lo incomunicable, decía Julia Kristeva, y el poeta, que es consciente de lo inefable, se aferra al poema en soledad como el náufrago lo hace a su húmedo trozo de madera, que es materia y salvamento. Insuficientes las palabras, pero necesarias y salvíficas en ese diálogo con los propios fantasmas, con un yo distinto que vemos en el espejo, a veces derrotado, sin héroes ni batallas, en esa reflexión que Martínez Serra desarrolla para dar cuerpo a su anhelo, escribir esos poemas de amor que sigan palpitando en la noche cuando nadie los lea. Y cito: un poema de amor debe caminar sobre el filo vivo del fuego, descalzo, de alma para arriba. Olvidaos del heroísmo, oh tristes, debe avanzar con el torso desnudo en el que el costillar de versos guarde un corazón que lata, con su decir venoso y arterial. El temblor es una obra trazada por quien ha recorrido ya un camino de experimentación y hondura en sus anteriores poemarios y se atreve a pergeñar bocetos de un cuerpo desnudo y vulnerable, un libro confesional en el mejor sentido de la palabra, que sin embargo se desprende de las ataduras biográficas para desplegarse en proyección hacia lo universal. Ya desde las citas iniciales nos advierte de la premisa que desarrolla y defiende. Tal vez es posible vivir sin amor, pero morir sin él es desesperación. Estos versos son de Jaroslav Stiefer, creo que se dice así. Pero bien podrían ser del propio poeta que aquí tenemos, cuya obra entronca sobre todo en la parte central con la tradición de poesía amorosa, desde la sutileza de Garcilaso hasta la descripción de los detalles de la amada en la voz aquí de vida de Salinas. En los distintos estadios de la relación amorosa, el discurso se mueve entre la sublimación de la entrega, la incertidumbre, a veces dudas existenciales que se expresan en una sucesión de preguntas sin respuesta, hasta la desposesión del amante. Amar supone un exiliarse de uno mismo en un desdoblamiento que nos lleva a la célebre afirmación de Rimbaud: yo es un otro. Cito: tenerte en el feliz exilio de quién soy cuando te amo, o ese intento de salir del propio lenguaje y sus caminos trillados para volver a entrar en él en la tarea de transmutar las experiencias en un trabajo con el lenguaje. Y cito: arrójame, amada mía, de las palabras. Un sujeto lírico que muestra sus fracturas también. ¿Y si hoy rompe la muerte contra todo? Todo es ahora este abrazo como un dique que nos protege y alimenta los dorados peces de la alegría. En un poema de carencias, Martínez Serra nos decía que la palabra es órgano para ver y oír. La raíz desde donde nacen estos árboles está en el interior y los ojos serán la vía para contemplar ese bosque de palabras. Lo que se contempla será siempre bajo el tamiz de la mirada del sujeto poético, un juego de espejos que refleja la escena, pero sobre todo una visión que se funde con la voz que radiografía lo real. El amor es el tiempo y es el espacio en el que el yo se concede ser extraordinario, que decía Kristeva. El tiempo en el temblor es discurso que acontece, en el dialogar del poeta consigo mismo y con la amada, en el transcurso de los días,
pero también la reflexión sobre la muerte, una tristeza preñada de melancolía que humedece algunos versos, o los años que se suceden en este camino que se traza. El espacio es el locus del propio discurso amoroso, la habitación en penumbra, las manos, las trenzas o la tarde, un andén donde alguien ve pasar los trenes, una ciudad que quizá esté en guerra, porque el amor se localiza y se alimenta de ese macrocosmos de ideas, sueños, vivencias y derrotas y descansa en el microcosmos del cuerpo, destino y sustento del poeta. Cuando pierda tus manos, ¿cómo voy a medir la piel que necesito para pasar otro invierno? Parafraseando al poeta sufí Jalal al-Din Rumi, el amor dice que hay un camino y por él ha viajado muchas veces. En este libro no solo viaja el poeta y nos hace viajar con él, también las palabras van haciendo esa travesía tan antigua como revolucionaria en la búsqueda de la belleza, rescatando con su sagrado palpitar el misterio del mundo. Gracias. Buenas tardes. También yo quiero agradecer a... ¿Está encendido? ¿Se oye? Si no, coge el otro. Se oye, ahora. Es que no lo tenía cerca, creo. Bueno, agradecer a la librería Alberti, agradecer a María por este precioso prólogo, y agradecer a ustedes que hayan venido y agradecer a Esteban por depositar tu confianza en mí. Quienes escribimos sabemos que no hay nada más íntimo que el libro que uno entrega al mundo, y si es un poemario es más difícil todavía, y si es un poemario dedicado al temblor, a la vida y al amor, es el doble salto mortal, así que muchas gracias por tu confianza. Se dice que la poesía es esa facultad de encontrar similitudes entre entes, objetos, palabras que aparentemente no están muy alejadas, ¿no? Y que se produzca ese chispazo, ese asombro. Y yo me voy a permitir citar a un autor que estoy segura de que no se cita nunca en actos poéticos, que es John le Carré, porque hay una cita de John le Carré que a mí me gusta mucho, a pesar de que John le Carré no sea mi autor favorito, pero que dice que en el día a día hay que ser un héroe para mantener la dignidad. Y a mí me venía esta cita a la cabeza pensando en que hoy en día tiene algo heroico escribir un poemario a un amor que está muy alejado de ese amor desgarrado, pasional, poseído por el trauma, el anhelo del ser que no está, es decir, al amor con el que se ha compartido la vida. Me parece que es una especie en peligro de extinción, y aquí estamos en un parque natural, cuidando esa especie en peligro de extinción. Yo he estado, quiero que escuchemos creo que todos queremos escuchar a Esteban. Simplemente he hecho una lectura de los poemas, he ido anotando aquellos que me llamaban especialmente la atención, los temas que surgían, y si te parece bien, pues te voy a hacer de otra palabra que no solemos utilizar, de sparring, para darte pie a hablar de ello. Simplemente también decir que me ha gustado mucho que en una narración, en una historia tradicional, tenemos un principio, un nudo y un desenlace. Aquí tenemos principios, temblor y desenlace. Es decir, Esteban cambia el nudo por el temblor, deshaces el nudo en un temblor, y me parece que eso es precisamente lo que sabe hacer el poeta. Me parece un cambio con el que se gana mucho. Me han interesado también mucho las citas que traes, porque justamente este autor checo, este poeta checo Jaroslav Seifert, que a mí es un poeta que me gusta mucho, que descubrí hace mucho cuando fui a Praga y vi un libro de él y lo compré en inglés. Y tú tienes una cita de él, que también ha mencionado María, que es evidente que nos ha llamado la atención, y que si la tienes al principio es por lo significativa que es para ti,
que dice: tal vez es posible incluso vivir sin amor, pero morir sin él es desesperación. Me lleva también a un verso de Juan Gelman que dice que no se muere de amor, se vive de amor. Me gustaría que dijeras unas palabras sobre esa cita y por qué te ha sido. Bueno, no sé si igual sin micrófono también se puede oír. Quizás será mejor así. Si... No, con micro, porque no lo sé. Perdón. Sí. Pues nada, indiscutiblemente, primero quería hacer un pequeño matiz sobre el tema que has iniciado. Es que el tema del amor es universal, es atemporal, pero eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque tradicionalmente hay la idea de que está todo dicho sobre temas, está todo dicho sobre el tema, o bien hay como una cierta presunción por parte de, yo diría que de muchos, y sobre todo de poetas, de que te aboca casi inexorablemente a la cursilería. Y muchas veces, para no caer en la cursilería, se cae en el esnovismo. Entonces el tema del amor tratado muchas veces con la intención de no caer en eso, de no caer en la cursilería, se convierte en algo mucho peor. Por lo tanto, hablar del amor yo creo que es casi para los poetas que llevamos un cierto recorrido, ¿no?, que hemos tratado muchos temas, es casi inevitable, ¿eh? Y llega un momento en que vuelves a él por circunstancias vitales, por circunstancias simplemente de interés estético. En mi caso era un repaso un poco a esto que nos mueve, ese temblor que nos mueve, que es el tema del amor. Indiscutiblemente, ¿se puede vivir sin amor? Pues por desgracia, sí. Yo digo por desgracia, sí. Porque aunque el amor puede ser eso que se llama un alimento del espíritu, el espíritu necesita muy poca cosa para sobrevivir, aunque sea pues un espíritu muy enclenque, ¿no?, y tal, pero lo que necesita para vivir el cuerpo es otra cosa. Pero es indiscutible que si después de toda una trayectoria vital uno muere solo, no solo muere solo, sino que muere con la sensación de no haber sido amado, yo creo que esa muerte se llena de vacío, ¿no? Y en ese sentido yo tomo la cita, ¿eh? Indiscutiblemente en nuestras vidas personales las experiencias amorosas son de diferente índole, ¿no? También muchas veces solemos simplificarlo, ¿no? Hablamos del amor erótico, del amor pasión, hablamos del amor compañía, pero hay muchos otros amores, ¿no? Y como muchas veces tenemos esa presunción de que se tiene que hablar del amor desde el punto de vista del amor de pareja, ¿eh?, pues muchas veces nos perdemos en eso. Yo creo que en mi caso necesitaba hablar del amor un poco con todas las dimensiones y sobre todo a partir del tiempo, porque indiscutiblemente yo al segundo libro ya lo dediqué al amor erótico, posiblemente porque la edad me llevaba más a hablar del amor pasión, amor erótico, y ahora la edad y la experiencia me lleva a hablar del amor desde todas las otras perspectivas, ¿no? Y bueno, no sé si te he contestado, pero voy por ahí. Sí, claro que sí. Hay un poema al que luego quiero volver porque me ha gustado especialmente, pero también recordaba un poema creo que es de Szymborska, seguro que me podéis corregir si no es así, ni siquiera recuerdo el título, pero ella habla de lo difícil que es ver a la persona que tienes al lado porque la tienes demasiado cerca, ¿no? Entonces es mucho más romántico anhelar a esa otra persona que ves por la calle, imaginarte cómo sería el amor, un encuentro con esa persona, y esa incapacidad de ver es lo que hace también que sea a veces difícil escribir sobre lo que tenemos más cerca, ¿no? Y creo que tú ahí lo vences, ¿no? En los principios, vamos en orden, ¿te parece? En los principios sí que me ha llamado la atención que incluyes poemas dedicados a otros amores, es decir, no solo a la amada, está la música, está el silencio, la letra, la poesía, el poeta.
Hay un verso, hay un poema, perdón, que me ha gustado muchísimo, que es de la música, dedicado a The Underground Railroad. Y me preguntaba si esos principios son principios de comienzos o son principios de valores tuyos sobre los que eriges también ese amor espiritual del que luego vas a hablar. Tú lo has hecho muy bien, o sea, la estructura del libro, partimos de la base de que yo era defensor de lo contrario. Cuando uno empieza y cuando oye que poetas ya renombrados en una gran carrera te dicen que un libro de poemas tiene que tener una unidad, ¿no? Que debe ser elaborado a partir de una estructura y tal y cual, yo siempre era bastante anárquico y digo, mira, un libro de poemas no es más que una colección de poemas y colección de momentos, porque cada poema nace de un momento y a mí los momentos me llevan a temas distintos, dispares, etc. Después con el tiempo, pues quizá he ido asumiendo, no digo que sea la verdad, pero he ido asumiendo que igual el poemario funciona mejor si tiene una estructura. Y en esto, como tú has dicho antes, hay como un principio, un desarrollo, como si fuera un texto novelesco, que no lo es porque no es poesía narrativa, pero indiscutiblemente la primera parte de la que tú haces referencia, lo que pretendía es básicamente hablar de todas aquellas herramientas que son útiles, por lo menos para la creación del poeta, y por lo menos para la mía. Entonces, indiscutiblemente, ¿cuáles son las herramientas con las que trabajamos? Pues de alguna manera la música, el silencio, porque en la poesía el silencio tiene tanta importancia como lo que se dice, igual que cuando yo digo que a mí me resulta todavía muy difícil leer un poema si no es en soporte papel, porque el soporte papel me da los límites del espacio, y el espacio que ocupa un poema, los versos son más largos, más cortos, si yo separo o no separo, si entro o no entro un verso, ¿verdad? Eso tiene un significado. Y esas entradas de verso o esos espacios que dejamos, que igual no son interestróficos, pero son silencios que tú marcas. Por lo tanto, el silencio para mí es importante, es una herramienta también con la que trabajas para hacer poesía. Después hablo de la letra, indiscutiblemente, y la letra como empieza básicamente como nos manifestamos y como nos seguimos manifestando al principio, es decir, con el tacto, ¿no? Y después ya la creación del alfabeto y toda esta serie de cosas. Pero la primera parte viene en esta dirección, es decir, todas aquellas herramientas o elementos que para mí son significativos sin los cuales no puedo escribir. Esa es la idea. ¿Te apetece leer un poema de los principios? Sí. Y la Georgia selecciona precisamente uno, ¿no? Precisamente de esta parte yo tenía pensado leeros el que se llama Poeta, de la primera parte. Poeta. Quisieras tomar la palabra para olerla profundamente e imaginar a qué debe saber si se muerde. Arrancarle y escupir después la semilla en el verso con tu propia saliva. Con el tiempo acabarás por morderte la lengua y sabrás solo la sangre. Bueno, entramos en el temblor. De nuevo, me gusta mucho la cita de Ida Vitale, que pocas cosas tiene este callado mundo más allá de mis cosas, con caja alta. Y hay una imagen que me encanta, y es la del tiempo de cerezas, ¿no? Como esa vida plena, esa existencia de la que chorrea zumo, y carne y de todo, ¿no? Es maravillosa. Y hay un poema que me gusta especialmente, a él me refería antes, que es el que se titula Estampa, que si quieres me encantaría que lo leyeras. Y bueno, léelo primero y después, en la página 30. Forma parte de esta segunda parte, que llamamos el temblor, realmente es el cuerpo del poemario. El título Estampa, como bien ha dicho Emilio.
Tienes las gafas caídas al borde de la nariz, los ojos quizá cerrados, aunque desde donde yo miro, el pelo te ensombrece como si te atardeciera. Envuelta en lana búlgara, ladeas ahora la cabeza y el libro cae sobre la alfombra sin hacer ruido. En el ventanal las hortensias también se apagan. El invierno obediente va llegando a su final. Han pasado más de 30 años. Han pasado. ¿Hacia dónde? Debo ocuparme de menos cosas. Recojo el libro. Controlo el temblor de mis manos cuando te quito las gafas y las dejo plegadas sobre la mesa. Una maravilla, y ese debo ocuparme de menos cosas. Me estoy distrayendo de esta imagen, de esta estampa, y el temblor lo controlo. Para mí es como una escena a cámara lenta, ¿no? Maravillosa. Me recuerda mucho a uno de mis poemas favoritos desde hace más de 20 años, que es un poema de Yeats, la traducción es terrible porque dice cuando seas vieja y gris, pero en inglés es más bonito, es when you're old and grey and full of sleep. Bueno, pues suena muy bonito y no, esto de la traducción de old por vieja pues evidentemente no funciona, pero no he encontrado ninguna traducción. Pero es maravillosa porque habla justamente de una mujer, un hombre piensa en una mujer cuando ya es madura, canosa, y no gris, canosa, y está sentada delante del fuego y se le cae el libro y piensa en la juventud y le dice, recuerda que hay un hombre que amó tu alma peregrina. Me trae mucho este poema y esta mirada llena de cuidado, ¿no? Preciosa, hermosísima. Bueno, precisamente esto es lo que yo digo, que igual cuando uno tiene 20 años, a ver, Rimbaud tampoco escribiría una serie de cosas, ¿no? A los 20 años, aunque escribiese cosas extraordinarias, ¿no? Pero la edad tampoco lo permitiría posiblemente tener esa percepción del amor que se tiene pues con una experiencia larga y de tiempo, ¿no? Pero con los años me ha permitido pues llegar a la conclusión que llegamos todos los seres humanos, lo para que los poetas quizá tengamos una cierta habilidad en poderlo explicar de otra manera, que es que el amor son esas pequeñas cosas, ¿no? Que el amor exige contemplación del ser amado, que exige pues cierta reflexión, que no es solamente sentimiento, que es hay un pensamiento detrás de lo que se ama, ¿no? O de a quién se ama. Por lo tanto, esto pues lo produce quizá la edad, o que lo produce en los años, ¿no? No tanto las lecturas, sino los años. Sí. Pero las lecturas también están ahí. Sí. Y de hecho tienes dos poemas, uno se titula Un poema de amor y otro se titula Creo escribir un poema de amor, donde reflexionas precisamente sobre lo difícil que es escribir un poema de amor sin caer en los lugares comunes, en los tópicos. No sé si esta es una pregunta un poco complicada, pero dirías que con este libro has hecho algo así como, o en ciertos momentos, como en esos momentos de reflexión, en esos poemas, te preguntas por cuál es la poética del amor. Bueno, hay dos poemas, no hay uno solo, ¿verdad? Como tú dices, hay dos poemas. Quiere decir que, por lo tanto, es un tema que está ahí, que está presente cuando creas, es una preocupación, ¿no? Un interés que tienes, ¿no? Es entender de qué le sirve al amor la poesía y a la poesía de qué le sirve el amor. Entonces, uno puede perder el tiempo escribiendo sobre el amor y no viviéndolo. Y quizá es mejor amar y no escribir. Y entonces, delante de esa tesitura, el poeta tiene que buscar explicación de lo que es un poema de amor y por qué dedica un tiempo a escribir un poema de amor o a escribir sobre el amor. Y estos dos poemas van en esa dirección. ¿Qué riesgo hay? Bueno,
yo que he sido profesor de literatura durante muchos años y he tenido alumnos a los que he apreciado mucho, he querido mucho, y que me han mostrado algunos de ellos un interés por escribir, pues siempre les digo que la percepción que ellos tienen del amor tiene que ser suya, no tiene que ser una mímesis de lo que creen que deben de saber o una mímesis de lo que creen que los otros creen que tienen que explicar. Y entonces, bueno, ya sabemos que cuando uno empieza no imita, sino que copia, y eso no es malo. Pero con el tiempo uno tiene que ser uno mismo en todos los temas. Y el tema del amor es muy delicado, es un tema muy delicado, porque amar es muy delicado, porque amar es un sentimiento muy complejo, y he querido un poco elaborar qué es lo que debe ser un poema de amor. Un poema de amor lo que tiene que ser fundamentalmente es un desnudarse de prejuicios, un desnudarse de tópicos o lugares comunes, como tú has dicho. Es un enfrentarse algunas veces a lo que a uno no le gusta ver, y es afrontar que el amor acaba siendo muchas veces un espacio utópico, ¿no? En donde si consigues alcanzar alguna esquina, pues ya puedes sentirte suficientemente feliz. Eso es lo que pretendía en esos dos poemas, un poco, no justificar, pero sí provocarme a mí mismo, pues, una poética del amor, para que le dé solidez un poco a los poemas que hay en el libro. ¿Quieres leer uno de ellos? Sí. No sé cuál es el que termina diciendo al final tiene que ser algo, un poema que la termina, que es Sí. un final maravilloso. Sí, es de Venoso y Arterial, ¿no? Que también ha hablado de María. Bueno, no sé, sí, yo creo que es este, ¿no? Vamos a ver. Un poema de amor tiene el título. ¿Quina página? Es la página, sí, perdón, la página 34, si lo tenéis así lo podéis seguir. Un poema de amor debe caminar sobre el filo vivo del fuego, descalzo de alma para arriba. Olvidaos del heroísmo, oh tristes. Debe avanzar con el torso desnudo en el que el costillar de versos guarde un corazón que laza, con su decir venoso y arterial. Y en la noche más descreída debe seguir palpitando sin que ya nadie lo lea. Es un final, es una verdad tan grande, escondida, pero es maravillosa. El temblor continúa por poemas, poemas como Tenerte, también haces una gramática del amor, hablas del poema como refugio, habitabilidad, el poema Entonces, y luego llegamos a un poema que yo he señalado, que se titula Y te borrarás de mí, en el que aparece de manera muy explícita la reflexión sobre la pérdida, sobre qué va a suceder en un futuro en el que hay una presencia que se va haciendo cada vez más clara, que es de un final, y ahí se ve claramente el amor como protección contra la intemperie y ese miedo a lo que viene. Digamos que lo tienes muy presente, ¿no? También en el futuro. Bueno, un poeta no deja de ser un ser humano que también escribe. Entonces, como ser humano, yo soy una persona, digamos, de perfil ansioso, angustioso y existencial. Y entonces lo que ocurre es que uno tiene siempre el miedo a la pérdida, ¿no? Y esa pérdida no tiene que suponer ni ruptura, ni tiene que suponer tampoco la muerte, que es lógicamente la ruptura última y final, sino que la experiencia que a mí me ha traído el tener una madre con Alzheimer durante 14 años, pues hace que veamos que hay muchos finales, y muchas muertes, no solamente una. Y ese miedo a que no ser reconocido, a perder el amor porque o no reconoces al ser amado
o el ser amado no te reconoce a ti, ¿no? Son pérdidas que pueden ser incluso más traumáticas, ¿no?, que lo que es una ruptura sentimental o lo que puede ser dijéramos, el final del amor, porque se finaliza la vida, ¿no? Y básicamente eso es el motor que genera muchos de estos poemas, ¿no? Ese miedo, como tú bien dices, pues a esa pérdida que, no vuelvo a repetir, no tiene por qué suponer el final del amor. Pero no sé si era en este poema o en otro, hay un como ir perdiendo, pero al mismo tiempo me preguntaba si tú considerabas este paso del tiempo, este hacerse mayor, este envejecer, como ir perdiendo o ir soltando lastre. Es decir, también hay un ganar en ligereza, porque me ha parecido verlo a pesar de la presencia clara de un final, ¿no? Sí, mira, tú es que apuntas bien en esa dirección, porque claro, se trata de un libro de poemas en los que el amor es poliédrico, es decir, el tema del amor podría dar para miles de poemas o podría dar para un solo poema. Quiere decir que para un solo poema bastaría si quieres repetir. Por lo tanto, la idea es que el libro tenía que afrontar o presentar todas estas facetas que fueran honestas para conmigo, ¿no?, y para con los lectores, pero todas esas facetas o miedos o perfiles o luces y sombras que tienen la experiencia amorosa. Y entonces es verdad que yo creo que con el tiempo el amor se vacía de algunas malas costumbres, ¿no?, o diríamos de cierta tendencia a lo ornamental en el sentimiento amoroso, ¿no? Entonces lo intentas esencializar más, ¿no? El tiempo corre a favor de esa actitud, ¿no? Como he dicho, tienes que dedicarte a menos cosas, ¿no? Es decir, la vida la tienes que dedicar a lo esencial, a lo fundamental. Cuando el tiempo, dijésemos, corre por delante de ti, ¿no?, tienes que empezar a tomar en consideración el ir soltando lastre, como tú bien dices, ¿no?, y dejando lo esencial, que es lo que nos alimenta, ¿no? Bueno, yo creo que ahora queremos escuchar tus poemas. Tengo más reflexiones y más preguntas, pero vamos a escuchar tus. Me encanta, la verdad. Bueno, yo siempre he dicho, y supongo que todos los que estáis aquí o los que me pueden estar viendo después a través de la amabilidad de que se cuelgue esto o el directo, pues las presentaciones de libros tienen dos finalidades. Lógicamente, una es dar a conocer a un público pues una obra nueva, pero la otra es hacer amigos. Y entonces, o si no hacerlos, por lo menos hacerlos más firmes, ¿no? Y entonces, pues eso me sirve, pues con Emilia, con todos vosotros, de que por lo menos haya esa cierta amistad, ¿no?, esa proximidad que se crea cuando uno deja entrar un poquito más allá, ¿no? Y un libro de poemas, como tú bien has dicho, es una parte de ti, un poquito más privada, ¿no? Voy a leer algunos, yo tenía pensado algunos, pero es que es curioso, porque tanto cuando en el prólogo de María como en lo que tú comentabas, ahí hay poemas en los que coincidimos. Y lo que quiere decir es que posiblemente hay algunos poemas que llegan más que otros. Eso es así, ¿no? Y eso es curioso porque son los que decís, muchos de los que yo selecciono también para ser leídos. Voy a leer algunos, si os parece. Ya había hecho una selección y de algunos, ya vuelvo a repetir, hemos hecho un anticipo. Hay un poema muy breve que, bueno, que yo creo que también simplifica, o bueno, no simplifica, no es la palabra, sino que concentra un poco la idea. Y dice así, suponiendo que me ponga las gafas. El título es Tú me creces. Es una de las cosas más horribles que nos pasa a los poetas, por lo menos a mí, es poner títulos a los poemas.
¿eh? Y entonces digo, o soy muy explícito o para conducir, la cual cosa quiere decir que no creo mucho en la capacidad de generar, dijésemos, la interpretación. Y bueno, pero en este caso sí que tiene título y se llama Tú me creces. Hay otros libros en los que no tiene. Dice, tú me creces como el árbol sagrado. Rompes en mí desde dentro y te me vas por los brazos hasta el cielo. No hay nada más que decir. Solo ver por tus ojos como anochece. Yo creo que es una bonita imagen de lo que es el amor. Y voy a leer precisamente este poema que ha apuntado también Emilia, y dice, te borrarás de mí. Y te borrarás de mí como un pecado venial ha borrado a menudo un gran imperio, o como un trazo de tiza es limpiado obscenamente por los nudillos de la lluvia. Entonces te hará el amor con ímpetu mayor cada cosa mía dejada con descuido en los lugares comunes. Unos guantes, un cepillo de dientes, un punto de libro señalando un final inesperado de lectura, una botella de vino traída de un viaje sin historia, dispuesta a inventarla si es preciso. Y te borrarás de mí sin yo quererlo, y seré mi propia intemperie, finalmente. Hubo una noche precisa. Hubo una noche entre todas las noches en la que todos los sueños del mundo fueron uno, y en él comulgaba la raposa del pico de la urraca, mientras una mujer decía, tengo los atributos de Dios. Todos, hombres y mujeres, lo soñaron sin saberlo. Hubo una caricia entre todas las caricias que estremeció los bosques, ruborizó eriales tristes y lagunas, amansó los rizos irreverentes de los océanos recién madrugados y calmó el llanto de una madre con los pechos vacíos. Hubo un beso que abrió todas las espitas, todas las contraventanas, todas las compuertas, todas las bocas, incluso las de riego, y circuló por doquier el azul hasta saciarlo todo como con su transparencia. Y luego llegaste tú, sin decir nada, y el mundo se congregó, y cada estación abandonó su costumbre para nacerte entre todas. No hay nada más triste. No hay nada más triste, perdón, veo que os estoy haciendo buscar desesperadamente las páginas porque no las digo. Página 59. No hay nada más triste. No hay nada más triste que una vela exhalando su humo agónico sobre la primera claridad del día. Porque es profana e impúdica esta luz que por la mañana regresa para iluminar la casa y desnudarla de secretos y de sombras, que ordena de memoria cada cosa, incluso las que creíamos en otro lugar o definitivamente perdidas. No hay nada más triste que un cántaro olvidado en la alacena sin oficio, o una almohada no hollada durante la noche. O quizá nada ya más triste que un cuerpo dejándose caer en la caricia sin tomar partido. Y si te parece, para acabar, tengo el poema Salvación en la página 69. Es un canto de desesperación, ¿verdad? Más propio de la senectud, aunque soy joven. Y dice así, Salvación. Si por amarte más tú te salvaras, ¿dónde hallaré la veta nueva
Mineros del mundo, dejad de cavar. Necesito todo vuestro brazo y la piel hecha a la acidez de la tierra. Si tú te salvaras, mi amor por ti crecería y sería un anillo en tu centro como el corazón del árbol. Si tú me amaras, yo salvaría el mundo. Y como quedaría una parte del final sin decir, voy a poner el último, que tiene un tono quizá menos trascendente, y se llama Muerto, ¿no? Me he dado cuenta hoy de que estoy muerto, que era algo que iba conmigo. No sé si mañana seguirá igual la cosa. Y ha sido una revelación. Pero no un muerto estrangulado por la angustia, ni rodeado de tristeza, ni de culpa. Solo un muerto. Muerto únicamente. Uno más de los que se levantan y toman el café a la misma hora. Bueno, pues ahí lo dejamos. Gracias, muchas gracias. Bueno, y ya para cerrar el acto, si os parece, no sé si queréis preguntar alguna cosa.